buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Hoy día cerramos el módulo legal, corresponde al último módulo del curso. Y también hoy día se cumple el plazo máximo que establecimos para poder culminar con todos los requisitos. Comprende el curso online que iniciamos ya hace 3 meses. Hace 3 meses dimos comienzo a este curso y hoy día completamos ese plazo y nos corresponde, por un lado, hacer el cierre, revisar el capítulo, el módulo legal. Eso nos acompaña hoy día Claudia Quirós, ¿cierto?, que es la abogada encargada de estos módulos. Y también el programa de hoy considera algunos aspectos sobre la formalidad, de cómo va a ser la formalidad del cierre de este proceso. Y también comentarles lo que tenemos planificado para adelante respecto ya a los encuentros presenciales. Voy a dejar a Claudia Quirós para que nos haga el cierre formal de este último módulo del curso. Y Claudia, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Iván. Ya. A modo de introducción, en el curso nosotros planteamos que el derecho de aguas puede ser analizado desde dos grandes temas, que son los derechos de aprovechamiento de aguas y las organizaciones de usuarios. Antes, en la época prehispánica, se consideraba un elemento de la naturaleza. Luego, con la llegada de los colonizadores, se entendían que eran mercedes otorgadas por la corona y que todo esto se regulaba por las leyes de Indias y supletoriamente por las leyes de Castilla. Luego vinieron las primeras disposiciones legales en la época de la independencia. Luego tuvimos los códigos de aguas, 1951, 1967 o 69, considerando la sistematización de las leyes de esa época, y en el año 1981, que es el código que actualmente nos rige. Luego consideramos las leyes que han reformado a este último código de aguas y otros cuerpos normativos como reglamentos, resoluciones y circulares de la Dirección General de Aguas. El otro tema entonces, las organizaciones de usuarios de agua. La primera ley del año 1908 que se reguló a las asociaciones de canalistas. Luego, códigos de agua del año 1951 y 1981, que regulan las organizaciones de usuarios con muchas similitudes, no hay grandes variaciones entre un código y otro. Y luego, las diversas modificaciones al código actual que han incluido muy pocos cambios a la reglamentación de las organizaciones de usuarios. Y también tenemos que considerar en este caso la breve regulación que se establece de las comunidades de aguas subterráneas en el reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. Ahora bien, dijimos que se consideraban los derechos de aprovechamiento de aguas y las organizaciones de usuarios. ¿Por qué? Porque antes de la reforma al Código de Aguas del año 2022, se consideró que este era un código más bien de los derechos de aprovechamiento de aguas. Pero ahora, con la modificación del código, se estableció una regulación más extensiva de las aguas y de su protección. Y no solo era o es una descripción de las aguas. Por ejemplo, el Código de Aguas señala que las aguas se dividen en marítimas y terrestres, que las disposiciones de este código se aplican solo a las aguas terrestres, cuáles son las aguas superficiales, subterráneas, corrientes, detenidas. Se establece que las aguas que afluyen continua o discontinuamente, superficial o subterráneamente a una misma cuenca son parte integrante de la misma, cómo se conforma una cuenca u olla hidrográfica. Pero ya con la ley 21.435 tenemos disposiciones que se refieren más bien a las funciones del agua y a su cuidado. Por ejemplo, las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. Esto de que son bienes nacionales de uso público venía desde antes. Se le agregó en cualquiera de sus estados y, lo más importante, que en función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento. Y para estos efectos, ¿qué se va a entender bajo el interés público? Todas las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano, el saneamiento, la preservación ecosistémica y la disponibilidad de las aguas, sustentabilidad acuífera
y, en general, todas las que están destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos de las aguas. Todo esto que acabamos de comentar es algo completamente nuevo. También se estableció que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Leemos esto y no entendemos cómo recién en el año 2022 se establece algo tan crucial, algo tan básico y algo tan necesario en nuestra legislación. Entonces, a partir de la ley 21.435, ya podemos defender que se trata de un código de aguas y no solo de un código de los derechos de aprovechamiento de aguas. En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre la tierra y el agua, protegerá las aguas existentes en beneficio de las comunidades agrícolas. Esto impensado tiempo antes. Las aguas cumplen diversas funciones, principalmente la de subsistencia, que incluye el uso para consumo humano, saneamiento, uso doméstico, preservación ecosistémica y las productivas, las que llamamos entonces las funciones del agua. No era que no existiesen estas funciones. Todas las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, cuando la Dirección General de Aguas revisaba los antecedentes, iba a terreno, por supuesto que existían estas funciones, pero no estaban consagradas legalmente. Y lo más importante, que siempre prevalecerá el uso para consumo humano, uso doméstico de subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Entonces, lo relevante para entender el derecho de aguas son las aguas, los derechos de aprovechamiento y las organizaciones de usuarios. En estos tres ámbitos, ustedes van a encontrar toda la reglamentación relevante para efectos del derecho de aguas. Sabemos entonces que el código se aplica a las aguas terrestres, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo tanto su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. ¿Qué es lo privado entonces? Los privados son los derechos de aprovechamiento. Eso es lo que las personas pueden tener en su patrimonio, no agua, sino que derechos de aprovechamiento de agua. ¿Y cómo se otorgan? ¿Cómo se constituyen? Siempre en función del interés público. Las funciones del agua, entonces, como dijimos en la introducción, son la función de subsistencia, la función de preservación ecosistémica y la función productiva. Siempre va a prevalecer el uso para consumo humano y la autoridad siempre debe velar por la armonía y equilibrio entre las otras dos funciones, la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. Y esta priorización que estamos señalando del agua para consumo humano, la Dirección General de Agua la tiene que considerar cuando disponga una reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Ahora vemos en el fondo cómo el código permite y expresa que los derechos de aprovechamiento, que eran tan sagrados en el fondo antes de la reforma al Código de Aguas, pueden ser limitados. Pero siempre la autoridad debe considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica. Todos estos conceptos o todas estas especificaciones que establece la ley 21.435 estaban totalmente ausentes antes de esta reforma. Los derechos de aprovechamiento de aguas, entonces, su constitución o reconocimiento siempre en su origen es por un acto de autoridad. Luego que se otorgan por un acto de autoridad, proceden todas las otras formas de adquirir, que generalmente es a través de contratos. Los derechos de aprovechamiento en su ejercicio implican deberes, obligaciones y ahora limitaciones, y también estos derechos pueden perderse, ya sea a través de la extinción o de la caducidad. Ambas instituciones también incluidas por la ley 21.435 que reformó el Código de Aguas en el año 2022. Y las organizaciones de usuarios tenemos que atender a la reglamentación para su constitución, es decir, cómo se crean estas organizaciones, y la reglamentación para su funcionamiento, porque una vez registradas por la Dirección General de Aguas, también su funcionamiento está sujeto a las normas establecidas en el Código de Aguas y en el Reglamento de Aguas Subterráneas.
Dijimos entonces que los derechos de aprovechamiento de agua se constituyen o reconocen por un acto de autoridad. ¿Cuál es el organismo que otorga estos derechos? La Dirección General de Aguas, y antes de la Ley 21.435 también había que considerar al Servicio Agrícola y Ganadero y a los juzgados de letras. Todavía pueden obtenerse resoluciones tanto del servicio o de los juzgados de letras por tramitaciones que estén aún pendientes, ya que es una facultad del solicitante el derivar su tramitación a la Dirección General de Aguas. Pero no se sorprendan si todavía en la actualidad se dictan resoluciones por juzgado de letras o por el Servicio Agrícola y Ganadero, porque significa que son tramitaciones anteriores a la ley. Pero desde el 2022 en adelante, solamente la Dirección General de Aguas, bueno, siempre ha constituido derechos únicamente, pero ahora puede determinar derechos en virtud del artículo 5º transitorio y regularizar derechos por el artículo 2º transitorio, que eran antes de competencia o bien en una segunda etapa judicial de los juzgados de letras competentes. Estos derechos otorgados por acto de autoridad deben inscribirse en el conservador de bienes raíces y registrarse en el catastro público de aguas, y una vez que estos derechos se han inscrito, pueden proceder respecto de ellos adquisiciones por acto entre vivos, es decir, contratos, compraventas, donaciones, aportes en dominio, arriendos en el fondo que no implican transferencia de dominio, pero sí son contratos, o bien por sucesión por causa de muerte, que es lo que conocemos como las herencias. Es decir, estos derechos una vez inscritos pueden ser heredados a la sucesión de la persona que fallece. Y adquiridos por cualquiera de estas formas, los derechos nuevamente deben inscribirse y registrarse en el catastro público de aguas a nombre de los nuevos propietarios. En el ejercicio de estos derechos de aprovechamiento, entonces, otorgados por acto de autoridad o adquiridos luego de inscritos originalmente, los titulares tienen deberes, en el fondo, en estos ejercicios, principalmente respetar la cuantía de estos derechos y sus características esenciales. Reportar el control de extracciones, ser miembros de una organización de usuarios respectiva. En cuanto a los derechos, tienen obviamente el derecho a extraer el caudal que les corresponde, salvo que debe existir algún reparto proporcional, que eso implica una limitación para todos los derechos de aprovechamiento. Y también están las limitaciones al ejercicio en función del interés público. ¿Para qué? Para resguardar el consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, sustentabilidad acuífera y el equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos en relación a lo que vimos recién de las funciones del agua. Les decía entonces que los derechos de aprovechamiento se constituyen por acto de autoridad. La Dirección General de Aguas entonces constituye o reconoce derechos de aprovechamiento. ¿Y cómo o a través de qué procedimiento llega a constituir o reconocer un derecho? A través del procedimiento de aplicación general, que está regulado en el Código de Aguas, y este procedimiento no solo se aplica para la constitución o regularización de derechos, sino que también para otros trámites relacionados con derechos ya de titularidad de las personas. Por ejemplo, una solicitud de cambio de punto de captación o una solicitud de autorización de obra, etcétera. Y los actos y contratos, que son otra forma de adquirir los derechos de aprovechamiento, que siempre proceden respecto de derechos ya inscritos, excepto que se trate de un derecho provisional que no se inscribe, tiene que realizarse siempre por una escritura pública, de manera tal que el conservador de bienes raíces pueda inscribir ese contrato respecto de un derecho de aprovechamiento de aguas que ya tiene inscrito en sus registros. El ejercicio de estos derechos de aprovechamiento de agua, entonces, es importante para el ejercicio que estén expresados en litros por segundo, porque eso es lo que determina el caudal máximo de extracción. Y las características esenciales, que pueden ser consuntivo o no consuntivo, permanente o eventual, continuo, discontinuo y alternado. En el foro, un comentario hizo referencia a esta situación y a la importancia que los titulares de derechos, miembros de las organizaciones, tuvieran conocimiento de estas características. Lo que es muy importante porque, por ejemplo, los derechos eventuales solo pueden ejercerse una vez cubiertos los permanentes. Por lo tanto, en toda organización de usuarios que haya reparto de derechos eventuales sin que estén cubiertos los permanentes,
Ello implicaría una infracción a las normas que regulan el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. El reparto proporcional implica siempre la existencia de una organización de usuarios, lo que nos es muy familiar en los canales, en las organizaciones de aguas superficiales, pero ya parece ser un poco lejano en el caso de las aguas subterráneas. Pero eso es precisamente uno de los objetivos que tienen la formación de las comunidades de aguas subterráneas, que sea posible también un reparto proporcional de estas captaciones que generalmente se entienden como algo muy individual de cada persona, de cada titular de ese derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, y no hay una conciencia de comunidad respecto del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Y en cuanto a las limitaciones al ejercicio en función del interés público, existe la facultad de declarar zonas de escasez hídrica y, por lo tanto, poder exigir a las organizaciones de usuarios los acuerdos de redistribución. ¿Para qué? Principalmente para que prevalezca la función prioritaria de consumo humano, saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. Vemos entonces cómo este ejercicio de los derechos de aprovechamiento se ve influenciado o hay consecuencias en su ejercicio en función de las nuevas concepciones respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas que incluyó la ley 21.435. En cuanto a las organizaciones de usuarios, tenemos que hay tipos de organizaciones: la Junta de Vigilancia, comunidades de agua, las superficiales o subterráneas, las asociaciones de canalistas y las comunidades de obra de drenaje. ¿Cómo se reglamentan? En el Código de Aguas, título 3º, libros segundos, párrafos del 1 al 5, y también no olvidar el reglamento de normas sobre exploración y explotación de aguas subterráneas, escuetamente reguladas en los artículos 37 al 41. Pero importante esa regulación, no obstante que es breve, pero es muy relevante para objetos del funcionamiento de estas organizaciones. Los estatutos de todas las organizaciones deben estar conforme al Código de Aguas, solo pudiéndose realizar las modificaciones que permite el artículo 251 del mismo código y las adecuaciones propias de las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque estas disposiciones están pensadas para las organizaciones de usuarios de aguas superficiales, entonces en muchos aspectos no calzan con la naturaleza de las aguas subterráneas. Por lo tanto, no obstante que el artículo 251 no establece esa posibilidad de modificación, es totalmente recomendable hacer ciertas adecuaciones de manera tal de poder hacerlas aplicables a las aguas subterráneas. Y estas organizaciones de usuarios deben cumplir ciertas disposiciones del código, por ejemplo, deberes de información a la Dirección General de Aguas. La constitución, entonces, de las organizaciones es a través de un procedimiento judicial, es decir, una sentencia declara la existencia de la comunidad, fija los derechos de los comuneros, aprueba estatutos y elige el directorio provisorio. Esa sentencia se reduce a escritura pública. El otro procedimiento es un procedimiento extrajudicial en que todos los titulares de derechos, o bien la mayoría absoluta en el caso de las juntas de vigilancia, suscriben una escritura pública en la que manifiestan su voluntad de organizarse, ya sea como comunidad de aguas o como junta de vigilancia, aprueban estatutos y eligen un directorio provisorio. Entonces, en ambos casos, la escritura pública que reduce el contenido de la sentencia o la escritura pública suscrita por todos los titulares, se ingresa a la Dirección General de Aguas para que, previa realización de un informe técnico, la declare organizada y ordene su registro. Por supuesto que ese informe técnico fundamenta el cumplimiento de todos los requisitos o bien fundamenta la realización de observaciones, las cuales tienen que ser subsanadas para que esta organización finalmente sea declarada organizada y se registre. En cuanto al funcionamiento de las organizaciones, dijimos que se rigen por sus estatutos, que son las normas establecidas en el Código de Aguas y en el Reglamento de Aguas Subterráneas. Funcionan con un directorio o administrador en caso de organizaciones que tengan menos de 5 miembros, y este directorio tiene entre 3 y 11 miembros y que se eligen en Junta General de Comuneros. La votación en estas organizaciones es por acciones y solo votan los comuneros con derecho a voto,
que son aquellos que están incorporados en los registros de la organización, para lo cual tienen que tener su inscripción en el conservador de bienes raíces y tienen que estar al día en el pago de las cuotas. En estas organizaciones se celebran juntas generales, que pueden ser ordinarias y extraordinarias, que se celebran según las estipulaciones de los estatutos o del Código de Aguas, si es que la organización se rige por el Código de Aguas por no haber podido aprobar estatutos en el proceso de conformación. Y también existe un funcionario que es el secretario de la organización, que tiene la característica de ministro de fe. Plazos, sanciones a trámites existentes y 2 nuevos. Quisimos incluir, no obstante que todo lo anterior es como un resumen de todo lo que vimos en los cursos, quisimos incluir también esta parte de los plazos y sanciones a los trámites por toda la importancia que tiene en este tiempo atendido el plazo breve en el fondo que queda para realizar estos trámites. Primero, inscripción de actos de autoridad. Vimos anteriormente que los derechos se constituyen o reconocen por acto de autoridad. Es decir, todas las resoluciones de la Dirección General de Aguas que constituyan derecho y que ordenen su inscripción y que no estén inscritas, deben solicitarse esas inscripciones antes del 6 de abril del 2027. ¿Cuál es la sanción ante la no realización de ese trámite? La caducidad de ese derecho de aprovechamiento, que significa que el conservador de bienes raíces no admitirá a trámite esa inscripción y por lo tanto no podrá realizarse. El otro trámite, que era un trámite existente, no es un trámite nuevo incluido por la ley 21.435, es la inscripción en el registro público de derechos de aprovechamiento. Este derecho, para que hablemos de registro en el catastro público de aguas, necesariamente tenemos que considerar que el derecho ya está inscrito. Por lo tanto, es un requisito que el derecho esté inscrito en el conservador de bienes raíces. En ese sentido, tenemos que considerar que la sanción ante la no inscripción en el catastro público de aguas no puede ser la caducidad, porque el derecho ya está inscrito, por lo tanto no puede caducar. El plazo antes del 6 de abril de 2027 y la sanción es una multa. Es decir, la sanción ante la falta de registro no puede ser la caducidad, es siempre una multa. Y tampoco es una multa automática, no es que las personas transcurrido ese plazo van a tener un monto en su cuenta única tributaria producto de esta multa, sino que tiene que haber un procedimiento ante la Dirección General de Aguas de manera tal que por resolución se aplique esta multa. Es de segundo grado, va de 51 a 100 UTM y se posibilita una rebaja del 25% si se paga luego de o en el plazo de 9 días siguientes a la notificación de la resolución. Y también procede el beneficio de la autodenuncia, que implica una rebaja de un 50% de la multa. Y también la sanción, que siempre ha existido, es que las personas no pueden realizar trámites o gestiones ante la Dirección General de Aguas, como por ejemplo un cambio de punto de captación, que esa era la sanción que existía antes y por lo tanto solo las personas que requerían hacer estas tramitaciones eran quienes registraban en el catastro público de aguas. Otro trámite que existe desde el año 1981 con la dictación del Código es la regularización de derechos de aprovechamiento, tanto por el artículo 2 y 5 transitorio, pero la característica es que nunca tuvieron un plazo. Por lo tanto, estas regularizaciones se sucedieron en el tiempo hasta nuestros días. ¿Y qué hizo entonces la ley 21.435? Estableció un plazo para presentar estas solicitudes. También es el 6 de abril de 2027, este plazo es original de la ley, no fue un plazo ampliado, y la sanción es que no podrán ser admitidas a tramitación por la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, es la última opción para poder presentar estas solicitudes. Muy importante que la reforma también implicó establecer un aspecto que era muy controvertido, sobre todo en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, y es que se señala expresamente que se permite anexar la posesión de anteriores usuarios en el derecho. Y los dos trámites que efectivamente son nuevos, es decir, que no existían antes de la ley 21.435, es la anotación al margen de cada derecho de aprovechamiento
del comprobante de su inscripción en el Catastro Público de Aguas. También es algo exigible desde el 6 de abril del 2027, y la sanción es que el conservador de bienes raíces no podrá realizar la inscripción de una transferencia sin que se cuente con el certificado que acredite su incorporación en el Catastro Público de Aguas. Es decir, si una persona no realiza esa anotación marginal, tampoco hay, obviamente, una sanción de caducidad, tampoco hay una sanción de multa, sino que la sanción es simplemente que esa persona probablemente va a perder la posibilidad de vender su derecho si es que el comprador quiere hacerlo inmediatamente, porque no va a poder realizarla mientras no acredite esa inscripción en el Catastro Público de Aguas. Y el otro trámite que está incorporado por la Ley 21.435 y que no existía con anterioridad es la necesidad que la Dirección General de Aguas emita un informe para inscribir derechos de aprovechamiento de aguas de titulares reconocidos en los títulos constitutivos de una organización de usuarios. ¿Qué significa esto? Las inscripciones de la organización de usuarios que establecen un listado de personas que se establece el nombre, la cantidad de acciones que tienen en la organización y en algunos casos, o en la mayoría en realidad, el predio al cual está asociado ese derecho, esas personas que fueron a lo largo del tiempo transfiriendo derechos o transmitiendo, iban generando inscripciones individuales. Y esas inscripciones estaban señaladas en el artículo 114, número 8 del Código de Aguas, que eran estas inscripciones individuales. La Ley 21.435 derogó varios números de este artículo 114 del Código de Aguas y se señala que todas las inscripciones que se practicaron antes de la dictación de esta ley continúan vigentes, pero todas aquellas que se necesiten practicar en lo sucesivo requieren previamente que la Dirección General de Aguas emita este informe. ¿Y cómo se tramita o cómo se solicita este informe? Con el mismo procedimiento de aplicación general que hemos revisado para otro tipo de trámites, y tiene la particularidad que se debe acompañar un certificado de la organización de usuarios. Y la sanción es que no se va a poder practicar esta inscripción individual sin tener este informe de la Dirección General de Aguas. Y creo que con esto se termina la presentación. Es muy difícil hacer un resumen de un curso completo en minutos en el fondo, pero la finalidad, y como lo dije también al inicio del curso, la idea es que ustedes, con estas extensas materias y con contenidos a veces que pueden parecer un poco tediosos, la idea es que puedan tener ideas generales respecto de dónde está la regulación, en ciertos casos más puntuales o que sean plazos o requisitos, en el fondo que ustedes puedan directamente asesorar a las personas con las que trabajan, a los agricultores, usuarios de agua, o bien también poder tener en el fondo la certeza o decidir recomendarle a esa persona que lo que necesita es algo más complejo o que escapa a lo que está establecido en la ley. También hubo un interesante comentario en el foro que señalaba que la información está, pero a veces es difícil poder tomar decisiones respecto de cómo eso se aplica. Entonces, esa es la idea, en el fondo, que ustedes puedan revisar esta información, saber más o menos dónde está cada temática y poder decidir, en el fondo, conscientemente, si es que pueden entregar directamente la asesoría o bien pueden recomendarle o deben recomendarle a esa persona obtener una asesoría un poco más especializada. No necesariamente de un abogado, pero sí de alguien que tenga experiencia y trabaje con esto de los derechos de aprovechamiento de aguas. Así es que muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes tanto a través del foro como de estas sesiones, y espero verlos en el curso presencial. Muchas gracias, Claudia. Estuvo increíble la síntesis, sobre todo puntualizando en aquellos aspectos más relevantes y que se relacionan con la labor que tienen los extensionistas en sus territorios, las asesorías que brindan. Así que es muy oportuno y vamos a tratar no sé, facilitar también esta presentación, que es como un mini resumen, para ver si se lo podemos hacer llegar a los alumnos.
tenemos un tiempito para poder hacer algunas consultas. Yo no sé si alguien quedó con alguna duda, alguna inquietud, si es que es el momento para poderlo plantear. Abrimos el micrófono a quienes quieran hacer algún tipo de consulta, si estuvo muy complejo los contenidos, cómo lo vieron, cómo vieron este módulo. Le dejamos la palabra abierta. Cristian Guerrero, te escuchamos. En el caso de las comunidades agrícolas, tengo la duda si es que caducan sus derechos o los que tienen por acto administrativo, llámese por sentencia o resolución DGA para constituir un derecho, ¿eso también caduca para ellos? Las comunidades agrícolas tienen norma especial respecto del pago de patente y te confirmo si es que también para efectos de la caducidad. Del pago de patente estoy segura que sí, pero de la caducidad te lo confirmo. Ok, gracias. Claudia, aprovechando la consulta que hizo el colega, en el caso de los derechos que están a nombre de personas o comunidades indígenas, ¿hay excepciones? Sí, ellos sí. La duda la tengo con las comunidades agrícolas. A ver, nos hicieron una consulta por chat, la voy a leer. Ya quizás el Alex está con problemas ahí de micrófono. Dice, frente a los directores y su cargo, no podrán ser directores cuando tengan una condena simple, solo penal, o también cuenta la condena o sentencia simple civil, en caso de los directores, a optar a cargo. No, es penal. Es penal. Ya, o sea, se ven limitados solo si tienen una condena aflictiva de... Claro, porque en el fondo, en el fondo cuando hablamos de civiles, ahí no es condena, en el fondo es perder o ganar una demanda, pero no hay una condena en el fondo, tiene que ser por el ámbito penal. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, Cristian? Sí, con respecto a las comunidades de agua, es decir, los canales, me ha tocado ver canales que son muy pequeños en términos de regante. Entonces, por la circunstancia, ya uno no puede trabajar con regantes titulares, sino que con sucesiones. Entonces ahí me queda la duda con respecto a la representación del derecho de parte de una sucesión que por lo general no está regularizada ante el registro civil. Y lo otro es con respecto a la conformación de la directiva, porque donde son pocos regantes no se alcanzan a llenar todos los cargos, es decir, presidente, a lo más presidente, secretario, tesorero, pero directores no. ¿Cómo en la práctica se permite, se puede o legalmente eso no corresponde? En una organización de usuarios se considera que es miembro de la organización aquella persona que tiene la titularidad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, o bien que está incluido en el listado de la organización. Entonces, si en ese listado de la organización está una persona incluida y esa persona falleció, sus herederos, en rigor, no pueden optar a cargos en la organización, porque no son titulares de ese derecho de aprovechamiento. Distinto es que la organización tiene que respetar ese derecho en términos del ejercicio del uso del agua, porque si no, podría interponerse un amparo de aguas en contra de esta organización. Pero ¿cuál es la sanción que establece el Código de Aguas para efectos de sucesiones, en este caso, que no inscriban el derecho, es decir, que no hagan la posesión efectiva y que no practiquen las inscripciones especiales de herencia? Es que no son comuneros con derecho a voto. Por lo tanto, no pueden votar en una junta general, ni tampoco pueden ser candidatos a directores. Ahora, ¿qué pasa en la práctica de las organizaciones de usuarios? Es que generalmente tienen derecho a voz y voto las personas que son los continuadores legales de los titulares o de los integrantes de la organización, y también ejercen cargos en las organizaciones. Porque como bien tú dices, entre que son pocos usuarios o que no todos quieren asumir cargos y generalmente terminan siendo directores, personas que no hay duda que son los continuadores legales, porque estamos en una organización en que todos se conocen, la familia históricamente, pero en rigor, como no han hecho la posesión efectiva,
no tienen la calidad de miembros titulares de las organizaciones. No sé, Cristian, si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, se me responde, pero un alcance más, pero ya constituyendo como la comunidad hereditaria, inscribiéndola en el conservador, ahí ellos como comunidad hereditaria tienen que elegir obviamente a un representante, Sí, ¿cierto? sí. Ya, y ese representante debe tener, no sé si un poder notarial o simple, ahí me queda la duda, si eso tiene que ser así bajo algún régimen o entre ellos dicen tú vas a ser el representante ante la organización de usuarios de agua. Claro, ahí lo importante es que si, por ejemplo, concurren todos a una junta general, no pueden pretender cada uno ejercer derecho a voto o no puede pretender cada uno pagar su parte proporcional de la cuota, sino que el código establece explícitamente que deben comparecer con un solo representante y que deben, en el fondo, pagar las cuotas de manera conjunta, es decir, la cuota por el derecho, no por cada uno de los titulares. En una junta general que se publica y que se cita con todas las formalidades, puede entenderse que el representante de la sucesión que está en esa junta general está ahí porque tiene una representatividad. Pero lo conveniente es que las personas tengan un documento que acredite, firmado, no necesariamente ante notario porque son comuneros, que acredite que todos los integrantes de la sucesión lo nombran como representante, ¿ya? Entonces, es siempre conveniente que tengan un poder firmado, a mi parecer, no ante notario, porque son todos comuneros y le están otorgando el poder a una persona que también es comunera, porque en términos generales, los poderes se otorgan firmados en el fondo ante notario o con firma electrónica avanzada, ahora con las modificaciones propias de este tipo de firmas, cuando se le dan a un tercero. Es decir, yo soy la titular, pero le doy el poder a un hijo, le doy el poder a un amigo. Pero si yo le doy el poder a un miembro de la organización, basta con un poder simple. Entonces, aplicando esa disposición, podría entenderse que el poder que yo le doy a un copropietario es también comunero y por lo tanto no requiere ser firmado ante notario o con firma electrónica avanzada. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Alejandro había levantado la mano, parece que la bajó, quizás le Sí, aclararon la duda. buenas tardes. Un poquito para complementar con lo que yo he visto, la experiencia que tuve en la Junta de Vigilancia del Río Choapa, y complementar un poco lo que decía la señorita Claudia. Lo que preguntaban en realidad, hay dos cosas. Una comunidad de agua es aquella que se conforma por dos o más personas. Eso lo dice el código, por lo cual hay comunidades que son dos. Cuando son comunidades agrícolas, en realidad es la comunidad agrícola la titular de derechos de aprovechamiento y el representante legal de la comunidad agrícola el que hace la representación dentro de los derechos de aprovechamiento, tanto en las organizaciones de usuarios más superiores como en las organizaciones de agua o asociación de canalistas. ¿Ya? En cuanto a las opciones, lo que se pide, generalmente lo que hacemos nosotros, es incluir el derecho a aprovechamiento de agua en la herencia, porque es un bien y que lo van a exigir dentro. Si no está en la herencia, hay que ampliar la herencia para que incluya. Y no hay que olvidar que las sucesiones tienen un representante legal que lo determinan cuando hacen todos los trámites en el registro civil o a través de un abogado, y él queda como el representante para todos los derechos, y es importante que ahí la sucesión incorpore también los derechos de aprovechamiento, el cual, al tener ese representante, es él el que ejerce la representación, valga la redundancia, de esos derechos de aprovechamiento, por lo cual es él el que asiste a las reuniones de las organizaciones de usuarios representando a sus demás herederos de esta sucesión. Es un poco en cuanto a lo que yo vi en la práctica, lo que se hacía. Y cuando una persona titular de derecho a aprovechamiento quiere poner un representante legal, lo que se exige es que sea a través de un poder notarial que le dé las facultades y hasta qué tan amplio puede ser la representación de esa persona en esos derechos de aprovechamiento. Eso. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la complementación. Yo creo que con esto cerramos, Claudia. Queremos agradecer a todas las personas también que hicieron consultas
el que hayan atrevido, que se hayan abierto el micrófono. Nos ha costado un poquito el diálogo en algunas sesiones, pero qué bueno que a esta altura podamos hacer las consultas. Muchas gracias, Claudia. Para continuar con la actividad de hoy, corresponde que Ovidio nos comente un poquito de los pasos a seguir, lo relacionado con los encuentros presenciales y otra información relevante. Ovidio. Sí, muchas gracias, Iván. Mira, voy a presentar, primero voy a comentar que lo último que les vamos a pedir dentro del curso virtual es que hagan una encuesta de evaluación del curso. Ya hay varias personas que la han hecho. Primero, agradecer los aportes. Voy a hacer un pequeño resumen de las personas que ya han respondido a esta encuesta. Las primeras sugerencias que nos llegan tienen que ver con la modalidad, ¿ya? Literal dice, excelente curso, debería ser presencial en horarios de trabajo con el objeto de tener una mejor interacción e incluso mejorar la continuidad de las temáticas. Otra dice, para una próxima ocasión el curso debe ser con clases en línea el día de la clase. Cuesta mucho hacerlo asincrónico y se olvida, pero es bien interesante el curso. Es decir, algunas de las sugerencias que nos han llegado tienen que ver con la modalidad, es decir, que hay personas que prefieren que las clases sean sincrónicas y no asincrónicas, ¿no? Varias sugerencias que nos hicieron llegar o comentarios es que el curso es muy demandante. Voy a leer una de ellas. Dice, buen desarrollo de los contenidos, además de claros y útiles. Un tanto exigente y demandante en tiempos de exceso laboral, pero el curso en sí es excelente. Me ha gustado cómo se entrega la información en el curso y serían útiles en mi trabajo. Sin embargo, por mi carga laboral he tenido poco tiempo para poder ingresar al curso. O el curso requiere una dedicación algo extensa y un conocimiento previo más que básico. Es decir, varias de los comentarios que nos han hecho llegar tienen que ver con que los tiempos que cada uno dispone, digamos, para realizar el curso no son lo suficientemente amplios como para abordarlo de buena manera. Pero también llegan algunos comentarios en el sentido contrario. Por ejemplo, este dice, pienso que para dar inicio a este curso está bien. Está pensado para profesionales con poco o nulo conocimiento en temas hídricos y legales. Siendo sincero, no estudié ningún módulo a cabalidad y solo respondí con los conocimientos adquiridos en estos años de trabajo. Con esto no quiero decir que les falte, sino confirmo que es para profesionales con poco o nulo conocimiento en esta área, como me podría pasar a mí en muchas áreas que desconozco. Es decir, este es un comentario interesante, respetuoso, lo agradecemos, porque confirma algo que también nosotros hemos venido diciendo, sobre todo durante la convocatoria, y es que la diversidad de personas que está inscrita en el curso es bastante grande, ¿ya? Tenemos personas de distintas profesiones, por lo tanto, a un abogado el módulo legal se le hizo seguramente mucho más fácil que a un ingeniero, y por otra parte, un ingeniero que trabaja como consultor, por ejemplo, se le hizo mucho más fácil el módulo técnico que el módulo legal. Por lo tanto, es tal como señala esta persona, y efectivamente, alguien que ha trabajado en derechos de agua o alguien que ha trabajado en gestión de las aguas durante 3, 4, 5 años, los contenidos que acá se pueden ver pueden ser muy básicos. Pero así como mostramos las láminas anteriores, para muchas otras personas también los contenidos, digamos, no eran básicos, sino que eran incluso, digamos, excesivos para los tiempos disponibles, ¿ya? Por lo tanto, agradecemos esa. Algunas sugerencias también que nos hicieron llegar. Al cierre de cada módulo se debe exponer un resumen de los principales contenidos, entre paréntesis, una clase magistral o expositiva, en vez de hablar de qué se trató el curso. Bueno, esta sugerencia ya la tomamos, de hecho, en la presentación que hizo Claudia intentamos hacer eso, es decir, intentamos llevar a cabo esta sugerencia que nos han hecho llegar. Obviamente la agradecemos y en el futuro la vamos a ir incorporando, digamos, en nuestro trabajo. Otra de las sugerencias, el foro debería efectuarse en una sesión sincrónica para poder compartir experiencias o realizar reforzamientos después de cada módulo, estimulando el diálogo y reflexión de los participantes. También agradecemos estos comentarios, son aportes significativos en nuestro trabajo. De hecho, ya hemos estado conversando con Iván estos días, de modo de que en otras iniciativas, digamos, en otras regiones donde estamos desarrollando este curso, poder incorporar ese comentario que nos hacen, esa sugerencia, en el sentido de hacer clases de reforzamiento, no así sincrónica, digamos, no transformar el curso en uno sincrónico, pero sí en aumentar el número de instancias sincrónicas voluntarias para hacer nivelación de conocimiento, digamos, o para fomentar el diálogo entre quienes participan. También nos hicieron llegar varias otras sugerencias que tienen que ver con que, por ejemplo, el primer módulo era mucho más didáctico que los otros, que quizás podríamos mejorar la interacción en los módulos legales y técnicos. Por lo tanto, también las otras observaciones que nos están haciendo llegar, estamos viendo la forma de cómo irla incorporando.
Así que agradecemos la evaluación que están haciendo ustedes del curso a través de la plataforma Aula Virtual. Eso respecto de la evaluación, así que agradecemos que sigan evaluando. Otra cosa que queríamos informar es que varias personas nos han manifestado, bueno, no solo en estos comentarios donde quedó de manifiesto, sino que además por correo electrónico y a través de otras vías, algunas personas nos han mencionado que les faltó tiempo, que les hubiese gustado haber dedicado más tiempo al curso virtual y lamentablemente les faltó tiempo por distintas razones. Nos han pedido de qué manera podemos extender algunas cosas y en ese sentido nosotros también hemos conversado con Iván y hemos tomado una decisión que tiene que ver con la postulación a las instancias presenciales. Hasta la fecha, digamos, no ha postulado una gran cantidad de gente como para que sea necesario seleccionar, como establecen las bases de postulación. Por lo tanto, las personas que ya postularon, obviamente, están ya seleccionadas, digamos, para participar de los encuentros presenciales. Y invitamos a aquellas personas que por distintas razones no pudieron completar todas las actividades del curso virtual y que estén interesadas en pasar a la segunda etapa, postulen. El plazo lo dejamos abierto hasta el viernes impostergablemente, hasta el viernes a las 18 horas, para que puedan enviarnos sus postulaciones y así nosotros podamos entregar el resultado de las personas el día lunes y hacer las gestiones, digamos, de alojamiento y todo lo que tiene que ver con lo doméstico, por decirlo de alguna manera, del curso, ¿ya? Y a esas personas, digamos, que por distintas razones no pudieron completar todas las actividades del curso virtual y que postulen al curso, las vamos a apoyar en el curso, en la parte presencial, de modo de que en esa instancia puedan completar las evaluaciones que les faltaron o la revisión de algunos capítulos que le pudieron haber faltado, porque el propósito de este curso es que desarrollar capacidad en ustedes, desarrollar habilidades. Por lo tanto, una buena forma de hacerlo es esa, no truncar el proceso de aprendizaje que muchos de ustedes llevaban y por distintas razones no lo pudieron continuar, sino que entregar herramientas para que podamos alcanzar esas mejoras, digamos, en el tiempo que queda disponible para la realización del curso. Eso, hay varias personas que quieren... un detalle, alguien preguntaba, alguien hacía el comentario que no habían podido realizar la evaluación legal. Ya se solucionó, hay un problema técnico en la plataforma y se solucionó hoy día al mediodía. Por lo tanto, si es posible realizar la evaluación, muchas personas ya la hicieron, digamos, pero por alguna razón se cerró ayer, pero está nuevamente abierto, así que ya está solucionado ese problema. Así que espero consultas de varias personas que están levantando la mano. Gracias. Muchas gracias, Ovidio. Seguir el orden, Evelyn. Ya. La mano levantada. Sí, lo quería plantear en el momento que hablaba de la sugerencia, Ovidio. Saludos a todas y a todos. A mí lo que me faltó fue poder descargar los módulos. No sé, en algún momento tuve 5 horas de viaje, iba sentada y quería leer y se me caía la plataforma. Entonces, como que también, a modo de sugerencia, la posibilidad de descargar los contenidos para revisarlo en tiempos no necesariamente conectados a la plataforma. Y lo segundo, agradecer a Claudia el resumen que nos presentó hoy día, porque si lo hubiese visto antes, me hubiese ido mucho mejor en la prueba, en el segundo intento. Así que yo creo que también esa retroalimentación más activa, previo a una prueba, hubiese sido bastante, bueno, por lo menos me quedó claro lo de la caducidad y vi unas respuestas por ahí que les va a servir a quienes van a rendir la prueba próximamente. Así que les deseo éxito. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Claudia, te escuchamos. Para confirmarle a Cristian que efectivamente las comunidades agrícolas también están exentas de la caducidad, ¿ya? Y lo puse ahí en el chat para que quede claro en el fondo quiénes son todos los que están exentos de la caducidad, o a quienes no se les aplica la caducidad. Gracias, Claudia. Claudia Riquelme. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo agradecer el curso, muy bueno todo el material, y me quería pedir lo mismo que Evelyn. Yo no sé si, bueno, ya no se podía descargar, pero sí me parece importante el material que está ahí. Hay unos análisis bien buenos que me gustaría seguir disponiendo de esa información. Y también hay unas guías que se mencionan de la CNR, que son unas guías técnicas que vimos en el módulo técnico. Entonces también me gustaría ver si es factible poder acceder a esas guías. A nosotros como Dirección General de Agua sería bastante útil para efectos de cuando tenemos que fundamentar nuestros informes técnicos y que cuadren con lo que dice la CNR, sería bastante bueno. Entonces creo que todavía es importante contar con ese material
y agregarle, por favor, esas guías técnicas de la CNR si es posible. Por favor. Agradecemos, Muchas Claudia. gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si es que es factible condensar la información de los capítulos en un formato de estos tipo PDF para que esté la posibilidad de poder descargar. Y en el caso de los instructivos técnicos y la bibliografía que se sugirió en algunos capítulos, vamos a intentar también a establecer vínculos, ya links para que queden descargables y queden a disposición de todos los interesados. Así que muchas gracias por eso. ¿Alguna otra consulta o comentario? Disculpa, Iván, y Dígame. una consulta. Lo que pasa es que yo, por temas de carga laboral, para mí se me hace súper difícil estar 2 días en una capacitación. Y me interesa, yo he pedido vídeo el programa, y me interesa una charla técnica que es de monitoreo de extracciones efectivas. Entonces, no sé si será factible poder asistir a esta charla técnica siendo de La Serena, sin necesidad de alojamiento ni todo lo que está considerando ustedes como organización, sino que solamente asistir a una charla técnica que es la del día viernes 27. Idealmente, Claudia, para nosotros es importante que puedan estar en todo el proceso formativo, independiente de aquello, si es que no está la posibilidad, sobre todo para la gente de La Serena, y creo que está en el formato, se consulta si es que van a optar por la modalidad de con alojamiento o sin alojamiento, dando un poquito la libertad de poder moverse. Sí, es factible, Claudia, que puedas concurrir a esa charla en particular, pero idealmente, ojalá para nosotros, el conjunto de todo el proceso formativo es el que nos interesa. Si es que es imposible el no poder estar, podemos considerar esa situación en específico, ¿ya? Los programas de las instancias presenciales, a lo menos el primero ya está en un borrador, lo tenemos casi en un 90% definido, pueden haber algunos ajustes finales, pero ya lo tenemos casi 100% confirmado. Así que para las personas interesadas lo vamos a tener ahí a disposición. Todo el proceso de postulación, como les comentamos, está a disposición con los formatos que se deben presentar, con las bases también de postulación, en el caso de que nos surjan, que tengamos que seleccionar. Hasta ahora, como comentó Ovidio, no va a haber necesidad de seleccionar, ¿ya? Porque de acuerdo a los cupos que tenemos disponibles, que son 50 para la región de Coquimbo, aún no se han presentado todos los interesados. Entonces, los instamos a poder presentar, como comentaba Ovidio, sus intereses y sus postulaciones. Es un documento bastante sencillo y que solamente requiere la autorización de alguna jefatura. Esa es la única formalidad que se les solicita, sobre todo pensando en este tema del compromiso, y que ustedes puedan, si se están capacitando, estén en ese tema y no estén en otro, y que no reciban llamados y que no los llamen a terreno, sino que tengan el espacio y dedicación para poder entregarlos a esa instancia. Yo los quiero felicitar, ¿ya? Al grupo que concluyó el curso en los términos, en los plazos que nosotros establecimos. Pensamos en un inicio que los 3 meses iban a ser suficientes, lo hemos reflexionado, y al parecer las demandas laborales de todos, digamos, los equipos que están en los territorios o que trabajan en otros servicios a veces complican el dedicar el tiempo suficiente para poder revisar todos los contenidos. En ese sentido, como comentaba Ovidio, el curso va a quedar abierto, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan concluir el ciclo formativo. Por eso, en primer lugar, estamos felicitando y saludando, y la gente que concluyó hoy día con todos los requisitos y que ya entregó todas sus pruebas y tiene sus evaluaciones ya al día, vamos a gestionar las certificaciones para poder tenerlas lo antes posible con los puntajes correspondientes que se adjudicaron en cada una de estas evaluaciones que tenían calificación, y aquellos que no han podido completar todos los requerimientos del curso, los instamos y nada, los estimulamos a que puedan concluir. Es lo que buscamos,
que no quede el curso inconcluso y no va a ser un impedimento, como decía Ovidio, al que ustedes puedan asistir a las instancias presenciales. Así que, por mi parte, muy agradecido por el tiempo, la dedicación, el esfuerzo que han hecho para poder completar todo el proceso que tenía un carácter más asincrónico, que tenía esta disposición del uso de la plataforma. Hay cosas por mejorar, hay muchos desafíos que nos han planteado y que van a ser muy oportunos para los otros cursos que estamos desarrollando en las otras regiones. Así que ustedes como grupo inicial nos han planteado muchos desafíos. Así que por mi parte, agradecerles y espero que nos encontremos casi en un par de semanas más ahí en La Serena para poder continuar este ciclo formativo. Así que eso por mi parte. Ovidio, no sé si quieres cerrar con algo más. Sí, muchas gracias, Iván. No, hay un par de preguntas. Camila Núñez pregunta por el programa. No está en la plataforma el programa, Camila. Yo mañana en la mañana voy a enviar un correo electrónico a las direcciones electrónicas donde hemos estado informando. En ese correo electrónico voy a enviar el programa de actividades de la actividad sincrónica del 25-26 de este mes, alguna información logística de la actividad, y también en ese correo vamos a explicitar la pregunta que hace Marcelo Oces sobre el plazo de postulación, porque como estábamos diciendo con Iván, el plazo de postulación lo vamos a dejar abierto hasta el día viernes a las 18 horas, porque a nosotros nos permite, en el caso de que postulen más de 50 personas, vamos a tener que seleccionar y necesitamos la tarde de ese viernes para seleccionar y poder informar el lunes, digamos, a todas las personas y se puedan preparar, digamos, para asistir al curso. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la información, en el caso de seleccionar, tenemos la información sistematizada hasta lo que se hizo hoy día, digamos, de modo que nos permita seleccionar en el caso de que haya que seleccionar. Pero la invitación está hecha. Las personas que quieran pasar a la segunda etapa, postulen, aunque no hayan completado todo el curso virtual, porque los vamos a ayudar a completar el curso virtual en esas mismas instancias presenciales. Y mañana, entonces, yo en la mañana envío el correo explicando esos detalles. Muchas gracias. Bueno, sin más, como último petición, por favor. Una consulta, lo que pasa es que no alcancé a hacer el módulo legal y dice que no puedo ingresar porque cerraba antes del 26 de mayo, no, antes del 10 de junio a las 11 horas. Sí, Cristian, todo eso lo estamos revisando. Parece que es un problema de plataforma porque todo estaba organizado para el cierre hoy día, pero a las 24 horas. Vamos además a revisar esos plazos porque el curso va a quedar a disposición para que ustedes puedan culminarlo en este proceso antes de las instancias o durante las instancias presenciales. Así que lo vamos a revisar. Y bueno, felicitarlo y saludar a aquellos que han concluido y que tienen todas sus evaluaciones y todos los requisitos cumplidos. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien y espero que nos podamos ver allá en las instancias presenciales.